Es bueno que le demos gracias a Dios por todo. Qué bueno que el Señor mantiene a nuestros hermanos en ese cuerpo, porque todavía el propósito de Dios no se cumple en ellos. Amén. Y oramos, hermano, por todos los enfermos de esta iglesia. Oramos cada día, cada noche, hermano, para que el Señor obre sobre nosotros, descubra nuestro corazón, como han testificado nuestros hermanos, y entendamos la razón por la cual nos pasan las cosas. Y una de las cosas que está pasando en la iglesia, que tiene confusión en relación a doctrinas, en relación a si estamos, hermano, en la doctrina correcta, en la iglesia correcta, si creemos en el Dios correcto, y por qué insistimos que estamos sirviendo al Dios verdadero, cómo estamos tan seguros, cómo lo podemos comprobar. Gracias a Dios que todo lo invisible de Él se puede comprobar. Amén. Bendito Dios. Pero solo lo pueden comprobar de una forma individual, porque Dios es un Dios individual. Vamos a estar hablando esta mañana del verdadero Dios. Ese es el título, del verdadero Dios. Del verdadero Dios en los cielos y en la tierra, bendito por siempre y para siempre. Y cómo estar convencidos que creemos nosotros en el verdadero Dios, y cómo podemos comprobar los que piensan que creen en el verdadero Dios y están creyendo en falsos dioses, en falsos señores. Si tomamos la Biblia como nuestra referencia, hermano, por medio de la Escritura podemos reconocer nuestras propias creencias personales erróneas, pero también podemos identificar las creencias erróneas en otros. Otra vez lo vuelvo a repetir por la importancia que esto contiene. Si tomamos la Escritura como nuestra única referencia en las cosas eternas de Dios y del enemigo, podemos descubrir, hermano, nuestras erróneas creencias personales, pero también podemos descubrir en otros sus erróneas creencias personales. Así es de que cuando tomamos la Biblia como lo que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Por ello, hermano, vamos a darnos cuenta. El verdadero Dios. ¿Listos, Padre, en el nombre de Jesús? Padre, espíritu de consejo, de sabiduría, de revelación y de comprensión de las cosas tuyas de tu reino, sea manifestado, Padre, sobre este lugar. Sea manifestado para que te traiga gloria, honra y reconocimiento solamente a ti. Tú eres el único que tiene el poder de abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras. Y por eso a ti venimos y de ti dependemos para la comprensión. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos. El verdadero Dios. Escrito está, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, 5, 6. Para que nuestra fe sea firme, nos es necesario conocer la identidad del verdadero Dios. Hay algunos que se dicen ser dioses o señores en el cielo o en la tierra, pero está demostrado por la Escritura que son ángeles y demonios caídos. La Escritura abre cuestiones y ella misma las responde. Los dioses y señores son imitadores de lo que Dios hace al relacionarse con el hombre. Estos espíritus tienen la capacidad de transformarse como ángeles de gloria o ángeles de luz para engañar. De su príncipe se dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Hay un deseo continuo de este rey de las tinieblas de ser adorado por los hombres. Esto lo vemos en una de las tentaciones ofrecidas a Jesús. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y desde ahí le mostró en un momento todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos y también te daré su grandeza,
porque a mí me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Todo será tuyo si me adoras. Lucas 4, 5, 7. La mayoría de los hombres lo están adorando dentro y fuera de las iglesias cristianas. Esta es una adoración directa. Pero cuando no la obtiene directamente, entonces introduce la idolatría. Les pone pensamientos a los hombres para que construyan ídolos que adoren. De esta manera, aunque el ídolo está muerto, por causa de que se rompe el mandamiento de la Biblia, ellos obtienen los derechos de engaño. El mandamiento de Dios es este: no tendrás otros dioses además de mí. No te harás ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No te harás ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra, en lo profundo del mar. No te inclinarás delante de ninguna imagen, ni la adorarás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso y no compartiré con otros dioses la honra que me pertenece. Cuando castigo a alguien por sus pecados, el castigo alcanza a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Pero derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Éxodo 23, 6. Cuando el diablo logra atrapar la conciencia de los hombres que no tienen el deseo de obedecer la escritura, les ofrece la idolatría a cambio de respuestas que vienen por medio del ídolo. El hombre termina adorando al diablo por medio de la idolatría, como está escrito. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y de simples humanos mortales. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira, por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1, 22, 23 y versículo 25. Cuando el pueblo de Israel se mezcló con otras naciones, adoptaron sus costumbres de esos pueblos y entonces se declara en la Escritura: no destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado destruir. Por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se manchó con su sangre, y ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. Salmo 106, 34 al 39. No se apartaban de la idolatría, porque recibían respuestas demoníacas. El Señor dijo: mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara le responde. Porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Dios. Oseas 4:12. Pablo nos enfatiza que cualquier ofrenda que se ofrece a cualquier ídolo, a los demonios se ofrece y no a Dios. Él nos informa diciendo: ¿qué estoy tratando de decir? Digo que los ídolos que reciben sacrificios tienen vida y que tales sacrificios tienen valor. No, de ninguna manera. Lo que digo es que los que ofrecen sacrificios a los ídolos, en realidad se los ofrecen a los demonios y nunca a Dios. Y no quiero que ninguno de ustedes tenga comunión con los demonios. 1 Corintios 10, 19, 20. Por esto todo tipo de idolatría es comunión con demonios, los cuales también se llaman o se hacen llamar dioses o señores. Dentro de las iglesias cristianas se infiltran estos dioses y señores y engañan a los que no conocen la doctrina, como les aconteció a nuestros hermanos de Corinto, los cuales fueron engañados por estos falsos espíritus. Fue necesario que nuestro hermano Pablo les llamara la atención por este gran descuido. Ustedes, les dijo, soportan con gusto a cualquiera que llegue hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron, y un evangelio diferente del que ya han aceptado. 2 Corintios 11:4. Cuando esto se infiltra en algún creyente, comienza a tener varias manifestaciones sobrenaturales, voces que le transfieren conocimiento bíblico, pero de una manera errada.
visiones, sueños, profecías y un poder engañoso para hacer milagros y maravillas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Pero aunque hay algunos que se llamen dioses y señores en el cielo y en la tierra, nosotros estamos en el Dios verdadero, como la Escritura dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:20-21. Porque el Señor su Dios es Dios de los dioses y Señor de los señores. Él es el gran, poderoso y asombroso Dios. Deuteronomio 10:17-18. Amén. Bendito sea su nombre. El Señor, hermano, dice, o mejor dicho, el Espíritu Santo dice a través de la boca del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Bendito sea su nombre. Versículo 1 al 5, pero en realidad el importante en relación a esta prédica es el 5, pero vamos a leer desde el 1. Verdad digo en Cristo, está hablando Pablo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios, hermano, el verdadero Dios, se da a conocer a un pueblo llamado el pueblo de Israel. La iglesia, hermano, tiene una estrecha relación con el pueblo de Israel, con los judíos. Según la Escritura, hermano, el Dios invisible, el creador de los cielos y de la tierra, escoge un pueblo y sobre ese pueblo comienza a manifestarse, a darse a conocer, a mostrarse. Y le acondiciona a este Dios, a este pueblo, por medio de leyes, cómo relacionarse con él. Y una de las cosas, hermano, cuando Dios comienza a revelarse, el Dios Espíritu comienza a revelarse a este pueblo, le comienza a dar mandamientos, hermano, sugerencias, según la Biblia, hermano, entre los 10 mandamientos y todas las demás sugerencias y exhortaciones que Dios le da, están, hermano, comprendidos de 613 a 616 mandamientos que Dios le dio a este pueblo, al pueblo de Israel. Pero definitivamente, hermano, este Dios, una de las cosas que prohibió para relacionarse con él fue la idolatría. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque Dios es espíritu y no necesita ninguna representación aquí en la tierra que ningún hombre le invente para que nosotros podamos tener relación con este Dios, con el único Dios verdadero. Así que, hermano, como tú lo viste en alguno de los versículos, dice Pablo, hablando por el Espíritu, que aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, por favor ubica esa declaración, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. No sé si pusiste atención, pero en realidad estos que se llaman dioses en los cielos y en la tierra, hermano, son demonios. ¿Sí pusiste atención al escrito? Y hasta ahí, hermano, escribí los versos para que tú los estudies en casa. Para que veas, hermano, que todo aquel, hermano, ángel, espíritu, extraterrestre, como tú le quieras llamar, manifestaciones de dioses o de seres de otros planetas, como tú le quieras llamar, de cualquier manera, hermano, todos estos son opositores a Dios, si es que traen un mensaje que nos lleva, hermano, fuera de la Escritura. Y esto también está escrito. Dice aquí, hermano, en Gálatas, carta a los Gálatas en el capítulo 5, el Señor a través del apóstol Pablo les enseñó el evangelio completo a nuestros hermanos de Galacia.
Y entonces Pablo se fue y entraron, hermano, unos maestros que engañaban a la iglesia. Y en el versículo 6 dice al versículo 9: estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora les repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. A propósito, hermano, él usó el versículo 8 para autorrenombrarse él mismo e identificarse él mismo y decirle a la iglesia: si yo que les acabo de explicar las sanas doctrinas del Dios Todopoderoso, yo mismo vengo después y les vengo tratando de enseñar una enseñanza diferente que la que yo mismo les enseñé, ya estoy bajo maldición. Pero no solo eso, si viniera un ángel del cielo, escucha muy bien, no dijo un ángel que viene de Dios, dijo que viene de las alturas, a eso se refiere. Un ángel que venga de las alturas, si trae un informe diferente al que tiene la Biblia, está bajo maldición, no viene de Dios. Aquí podemos entonces, hermano, ir identificando. Por eso son importantes los maestros en las iglesias cristianas. Porque los maestros, hermano, Dios le da la gracia de poder identificar las doctrinas verdaderas de Cristo y también identificar las que no son de Él. Porque la doctrina es la más importante, hermano, en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si no tiene conocimiento de las sanas doctrinas, va a ser fácilmente engañado por cualquier manifestación sobrenatural. Porque hay algunos, hermanos, que se hacen llamar por el Jesús verdadero. Hay algunas manifestaciones de espíritus que se hacen pasar por el Espíritu Santo y una doctrina que traen que nos hacen creer que es la doctrina verdadera de Cristo. Esto le pasó a nuestros hermanos en Corintio, como yo lo oíste, que quedó escrito ahí en la Escritura. Dice que estos hermanos corintios vinieron otros maestros y les presentaron a otro Jesús y lo aceptaron. A otro espíritu y lo aceptaron. Y a otro evangelio y lo aceptaron. Esto ocurre en las iglesias cristianas, hermano. En asunto de la idolatría no voy a hablar mucho. Me voy a enfocar más en descubrir al verdadero Dios dentro de las iglesias cristianas. Amén. Lo único énfasis que quiero dar, hermano, en relación a que el diablo busca adoración y se hace pasar por Dios, es que él, hermano, buscará adoración de una manera u otra y la está obteniendo, la está recibiendo. Dentro de la iglesia cristiana y fuera de la iglesia cristiana, el diablo está recibiendo adoración. Y la iglesia no se da cuenta porque no conoce las doctrinas de Cristo. Entonces tenemos que conocer, hermano, las doctrinas que son verdaderas, porque el Espíritu Santo de Dios obra a través de esas doctrinas. Pero volviendo a la idolatría, fue un mandamiento, hermano. Como el diablo sabe la Biblia, ¿cuántos saben que el diablo sabe la Biblia? Amén. Él mismo se la recitó a Jesús cuando estaba siendo tentado por él en el desierto. Pero hermano, entonces volviendo a lo mismo, tú sabes que el Señor dijo a través de la Escritura: no tendrás otros dioses además de mí. Y escucha muy bien cómo relaciona esta declaración otros dioses con los ídolos. Dice: no te harás ídolos, ni imágenes de nada que esté en el cielo, que hay en los cielos. Sol, luna, ángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Todo eso está en los cielos. En la tierra, ¿qué hay en la tierra? Pues un sinnúmero de cosas que puede el hombre hacer imágenes o ídolos. Dice: o en lo profundo del mar. Dice: no te inclinarás delante de ninguna imagen ni la adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy muy celoso y no compartiré con otros dioses la honra que me pertenece. Traigo a énfasis estas palabras porque todo está relacionado. Dioses son ídolos, ídolos son imágenes, imágenes son dioses, y hermano, y los dioses son demonios. Los dioses son demonios, dije. ¿Y cómo lo puedes comprobar? Muy fácil. Ahorita te digo cómo. Volteamos la hoja, hermano. Al voltear tu hoja, cuando dice el pueblo de Israel se mezcló con otras naciones,
Adoptaron sus costumbres de esos pueblos y entonces se declara en la Escritura: no destruyeron a los pueblos que el Señor había ordenado. Por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. ¿Cuáles costumbres? Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina. Pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio, ¿a quién? A los ídolos, que son los demonios. Aquí dice, ¿no? Los ídolos son demonios, hermano. Aquí lo dice. Ofrecieron a sus hijos, primero dice, adoraron a los ídolos paganos. Y dice después, a esos ídolos les ofrecieron sus hijos y sus hijas. Y estos sacrificios, dice, no eran a los ídolos en realidad, eran a los demonios que estaban detrás de los ídolos. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, y las ofrecieron a los dioses de Canaán. Los dioses de Canaán, ¿cuáles eran? Los dioses, hermano, que cargaba esa nación eran demonios. No importa el nombre que llevaran. Ahí anterior, ahí lo mencionó. La tierra se manchó con su sangre y ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. Después, hermano, estos demonios que usan, hermano, el pecado de la idolatría, comienzan a manifestarse a los hombres. No importa cualquier religión sea, mientras sea un ídolo creado por las manos de los hombres, hermano, tiene la intención demoníaca y es una forma que el diablo está recibiendo adoración. Dice, no se apartaban de la idolatría porque recibían respuestas demoníacas. Y el Señor dijo, cuando mi pueblo Israel se desvió a la idolatría, mi pueblo consultaba a su ídolo de madera y su ídolo le respondía. Pero dice, ¿por qué? Porque un espíritu, un demonio que los prostituyó, que los alejó de mí, los ha descarriado. Y se han prostituido apartándose de su Dios, del Dios verdadero. Ahí está escrito, Oseas 4:12. Y Pablo nos enfatiza que cualquier ofrenda que se ofrece a cualquier ídolo, a los demonios se ofrece y no hay Dios. No hay otra escritura más, hermano, literal que esta. Él nos informa diciendo, ¿qué estoy tratando de decir? Hablamos de Pablo. ¿Digo que los ídolos que reciben sacrificios tienen vida y que tales sacrificios tienen valor? No, de ninguna manera. Lo que digo que los que ofrecen sacrificios a los ídolos, en realidad se los ofrecen a los demonios y nunca a Dios. Y no quiero que ninguno de ustedes tenga comunión con los demonios. Hermano, si la escritura o la Biblia es tu verdad, entonces, hermano, tú que estás en la idolatría, salte huyendo de ahí. Porque ningún idólatra tendrá parte en el reino de Dios, hermano. Este es un mandamiento del Padre y no es mío. El otro día me mandó un hermano, un video. Y este video, hermano, usaban las escrituras torcidas para hacer mantener a la gente en idolatría. Y el hermano me miraba y me decía, ¿qué opinas? Yo le decía, asombrosa la capacidad del demonio para enredar a los que creen en la idolatría, que la idolatría es un acto legal de Dios. Y comenzaron a usar estas escrituras, hermano. Este que estaba informando decía primeramente, no te dejes engañar por el diablo, porque la escritura claramente nos da muestras de que tú puedes estar en esta práctica. Mira cómo Dios mismo le ordenó a Moisés que levantara una serpiente, y en esa serpiente, cuando el pueblo del Señor adoraba a esa serpiente, entonces venía la respuesta de Dios, recibían sanidad. No te dejes engañar por el diablo, decía este hombre, no te dejes engañar por el diablo. Aquí nos atacan a nosotros que somos idólatras, pero mira cómo Dios, Él mismo ordenó que se crearan dos querubines en el arca del pacto. No te dejes engañar por el diablo. Estos son asuntos demoníacos. Dios mismo permite que estemos haciendo estas cosas, porque estas cosas tienen como propósito reconectarnos con el Dios verdadero. Hermano, aquel cristiano que no sabe las escrituras se la pegan en ese instante. Porque yo decía, asombrosa la capacidad de torcer las escrituras para que el diablo haga mantener a estas personas que no conocen las doctrinas de Cristo, mantenerlos en la idolatría. Porque el diablo lo único que hace con los hombres, todo lo que hace y que ofrece a un hombre tiene como propósito matarlo, robarlo y destruirlo. Juan 10:10, por si quieres saber el versículo. Amén.
Entonces el mismo diablo sabe los mandamientos de Dios y cómo desviar a los hombres de aquí en la tierra para que se salgan de los mandamientos y entonces tenga derecho de que el mismo diablo los selle, hermano, con la mentira, y entonces los hombres se hacen propiedad legítima del diablo. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y entonces, hermano, ahí en Gálatas 5:20, la primera declaración del Espíritu Santo es que no debemos de ser idólatras. Gálatas 5:20 dice el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, inmundicia, idolatría. Y luego sigue diciendo el verso 21, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El diablo se sabe esto, hermano. Así es de que si a la iglesia o a la gente de afuera la hace andar practicando adulterio, fornicación, prácticas sexuales impuras y lasciviosas, si a la iglesia o fuera de la iglesia el diablo la hace tener idólatras, asombroso, hermano. Ayer estaba viendo un video, hermano, no sé por qué ocurre, hermano, mucho esto. Más bien sí lo sé. En ciudades y países donde hay mucho trasfondo espiritista, se levantan muchos falsos ministros del evangelio. Y entre ellos, hermano, estaba este hombre de Sudáfrica, un pastor, que pusieron una silla y venían, hermano, los miembros de la iglesia. Él estaba sentado, se hincaban delante de él y lo tocaban y él le tocaba la cabeza. En hilerita venían. Así es de que, hermano, cuando ya me veas que yo pongo una silla aquí, toda la iglesia, libéreme del demonio, por favor. Porque he caído endemoniado. No, en serio. Y, hermano, venían las pobres mujeres. Anda esto, la nueva moda demoníaca. Y ese me conectó con otro. Y hay pastores sudafricanos de Nigeria, hermano, de África, que andan, hermano, con zapatillas de mujer, de tacones. Así andan, mire. En serio. Y ellos dicen, hermano, que ellos están tratando de unir, hermano, la mujer con el varón, porque en Cristo somos uno. Así es de que si ellos son el ejemplo de la vestimenta y se ponen zapatillas de mujer, o ¿cómo le llaman las mujeres? Zapatos de tacón. Y andan en zapatos de tacón los pastores, hermano, y la congregación, hermano, está adorando según ellos al Dios verdadero. Y tienen según ellos la sana doctrina. Pero como la iglesia, hermano, no tiene doctrina, no tiene conocimiento, y la Biblia no es su guía, sino sus sentimientos, fácilmente puede ser desviada y está siendo desviada la iglesia. Pero definitivamente uno de los movimientos diabólicos más extraordinarios que está engañando a la iglesia ahora son los falsos apóstoles y los falsos profetas. Porque a través de los falsos apóstoles y de los falsos profetas, hermanos, se manifiesta un poder sobrenatural milagroso. Y la iglesia que no tiene doctrina y que no ha visto claramente que es la doctrina la que sostiene su fe y no la manifestación sobrenatural milagrosa, entonces son arrastrados, hermano, por el embrujo y el hechizo de los milagros y de las maravillas que el mismo diablo está haciendo a través de los falsos apóstoles y a través de los falsos profetas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Falsos ministros que hablan de Cristo y falsas manifestaciones sobrenaturales con señales, prodigios y milagros. ¿Cómo sabemos si de verdad los milagros son de Dios o no son de Dios? Solo las sanas doctrinas nos pueden decir. Amén. Cuando se infiltra, hermano, un falso Cristo, un falso espíritu y un falso evangelio en las iglesias, también los que conocen la doctrina los pueden identificar. Los que no, no. Es tan importante la doctrina, hermano, en tu corazón. Cuando nos referimos a la doctrina es, hermano, que tenga los fundamentos de la doctrina cristiana, como la salvación, como la consagración, como la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor.
Por esto, hermano, debemos todos someternos a juicio. Yo soy el primero delante de ti. Yo, hermano, no tengo ningún problema que tú me cuestiones lo que yo predico, que tú me exijas a mí, que te lo compruebe con la Biblia lo que yo te predico. No tengo ningún problema. Ese es tu derecho. No me tienes que creer a mí todo lo que hablo, solamente aquello que concuerda con las sanas doctrinas. Ese es tu derecho. Porque algunos hermanos tienen la conciencia de que uno como pastor es infalible en asuntos de los que predica. No podemos estar más lejos de esa realidad. Todos, hermanos, debemos de ser como los discípulos en Éfeso, que cuando llegó Pablo a predicarles, todos estaban con las escrituras, revisando si de verdad lo que hablaba Pablo concordaba con la Biblia. Porque si no, vamos a ser desviados, vamos a ser engañados. Cuando entra un falso Cristo y un falso espíritu y un falso evangelio en un cristiano o en una iglesia, comienza a corromperse todo en ese lugar. Cuando digo corromperse, quiere decir lo siguiente: que las doctrinas de demonios se establecen, y una doctrina de demonio tiene esta característica: prohibir lo que Dios no prohíbe. Escucha bien, prohibir lo que Dios no prohíbe y restringir y prohibir lo que Dios no prohibió. A ver si no me contradigo yo mismo. Ayúdenme cuando me contradiga yo mismo. Amén. Te lo voy a decir dónde está. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Pero dice ahí, hermano, que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores que traen doctrinas de demonios. Usará hombres hipócritas y mentirosos, que teniendo insensible la conciencia se va a expresar a través de ellos. Y la primera característica en el versículo 3 es: prohibirán casarse. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Vamos a ver, nomás esto voy a tocar para que sepas cuál es la característica principal de los demonios. Ellos prohíben casarse. Amén. ¿Conoces algún cristiano que dice: eso es lo que ustedes creen, yo por eso ya no me caso, en unión libre estoy bien? ¿Los conoces o no? ¿Quién piensas? ¿Que es el Espíritu Santo que les está poniendo esos pensamientos? Claro que no. El Espíritu Santo honra la verdad, glorifica la verdad y testifica a favor de la verdad, nunca en contra. ¿Sí estamos bien o no? Pero hermano, aquí en 2 de Corintios, déjame ver si es ahí. En 2 de Corintios, tenme paciencia un poquito. Amén. Quiero confirmarte bien las escrituras para no desviarte. Bendito sea su nombre. Oh, no, es el 1 de Corintios 7. Hasta el versículo 9. En cuanto a las cosas que me escribiste, los corintios le escribieron preguntándole al apóstol Pablo lo siguiente: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido derecho sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro sexualmente, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse detenidamente en la oración, y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, o sea, de derecho, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿Y qué es lo que dice el diablo? No se casen. Dice, ellos prohibirán casarse, ¿verdad? Y aquí dice, cásense. Porque si no tienes el don de continencia, ¿qué es el don de continencia? La atracción sexual por el sexo opuesto. Dios puso necesidades en nuestro cuerpo. Cuando ellas, hermano, no están alteradas ni corrompidas por maldades y demonios,
Esta es la atracción natural sexual. El hombre sentirá atracción sexual por la mujer y la mujer sentirá atracción sexual por el varón. Ese es el orden perfecto y la atracción perfecta de parte de Dios. Si hermano tenemos esta necesidad, porque es una necesidad que Dios puso en el cuerpo, que responde a la reproducción. Si tenemos esta necesidad, hermano, el Señor dice, cásate mejor, cásate. Porque si no vas a estar pecando, vas a estar en adulterio, vas a estar en fornicación. Pero sabe esto, que ningún adúltero y fornicario tendrá parte en el reino de los cielos. Entonces el diablo le lanza, hermano, la mentira a la iglesia. No importa, primero trátala, vivan juntos, unos días, unas semanas, unos meses. Después si se entienden, pues a lo mejor firman el pacto, pero la mayoría, hermano, ya no están respetando el pacto matrimonial. Así es de que mientras no se respete el pacto matrimonial, quedan como adúlteros o quedan como fornicarios si andan practicando relaciones sexuales fuera del pacto determinado por Dios. Entonces el diablo les dice, no te cases, mientras que Dios dice, cásate, porque es mejor casarte que estarte quemando. Esa es la característica principal de una doctrina de demonio, que te da libertinaje donde Dios no te lo da y te lo quita donde Dios no te lo quita. Para que no se te vaya a olvidar porque la Biblia dice doctrinas de demonios. Porque los demonios están en contra de Cristo y en contra de su palabra. Y es su propósito y su intención desviar a la iglesia de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces Pablo les dijo a los cristianos, ustedes soportan con gusto a cualquiera que les trae a otro Jesús, y a cualquiera que les trae otro espíritu lo aceptan de buena gana, y les traen otro evangelio y lo aceptan de buena gana. 2 Corintios 11:4. Entonces, hermano, cuando esto sucede, hay una corrupción total. No se habla de santidad en ese lugar. No se habla, hermano, de luchar contra el pecado, de luchar contra la carne, de negar tus gustos por el mundo. No se habla en ese lugar de esas cosas. ¿Por qué? Porque espíritus de corrupción han entrado y han corrompido la mente de los predicadores y de los maestros de las iglesias cristianas. Así es de que comienzan a hablar de puro estímulo, hermano, del amor de Dios. Comienzan a hablar, hermano, para usando la escritura, hermano, para desviarte. Porque ellos, hermanos, lo que tratan de infiltrar en las iglesias cristianas es usando la Biblia de una manera que se interpreta erróneamente. De esa manera se podrá, hermano, aplicar erróneamente. Entonces comienzan a hablarte de todos, menos sus prédicas vienen contra el pecado, contra la carne, contra el mundo, contra la muerte y contra Satanás. ¿Por qué? Porque ya se corrompieron, hermano. Ya entró un falso Cristo, un falso espíritu y un falso evangelio a esa iglesia. Por eso no se habla contra el pecado, por eso no se habla contra el mundo, porque, hermano, la doctrina no ha cambiado. Gálatas, hermano, perdón. Santiago capítulo 4. Versículo 1 al 4, al 5. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben. Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿O piensas que la escritura dice inútilmente el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, cuando un pastor o cuántos pastores hablan de este evangelio, oh iglesia, para de amar al mundo. No te vuelvas en amistad con el mundo, porque si te vuelves en amistad con el mundo, tu Padre Celestial te cataloga como un adúltero. Te cataloga como un adúltero y pierdes la amistad con tu Dios. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo se vuelve a enemistad contra Dios?
¿Cuántos pastores de todos los que escuchas hablan de eso? Dime, ¿no es esta la palabra de Dios? Y entonces, ¿qué está pasando pues con los pastores? Más aún, hermano, le llamamos, muchos, no sé por qué se les metió eso, pero así le llaman, el apóstol del amor, Juan. Pero el apóstol del amor, el que los llaman el apóstol del amor, dice a través del Espíritu Santo en 1 de Juan 2:15 al 17, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al contrario, hermano, el evangelio popular es: ámate a ti mismo, conoce tu potencial, sabe lo que tú eres, conoce lo mejor de ti. Mira qué evangelio tan cómodo y tan diabólico, carnal y demoníaco. ¿Te sientes, hermano, muy agredido por lo que predico? No te puedo pedir disculpas, discúlpame, en esto no te puedo pedir disculpas. Si yo te ofendo por otra cosa que no sea la verdad, estoy obligado a pedirte perdón y disculpas, pero en esto yo no te puedo pedir disculpas. Entonces, no estamos hablando contra lo que Dios dice que debemos de hablar. Mira, hermano, ni siquiera estoy seguro de que yo te pueda, o ahorita, yo sé que sí los hay, no te puedo identificar todavía ahorita para decirte: este que se dice ser apóstol en la actualidad es un verdadero apóstol. No puedo, hermano, todavía no. Me faltará discernimiento, pero yo no te puedo decir a ti: mira, a este síguelo porque es un verdadero apóstol de la actualidad. Ni tampoco todavía te puedo decir: a este que se dice profeta, síguelo porque es un verdadero profeta de Dios. Tampoco te lo puedo decir. ¿Significa eso que no hay apóstoles ni profetas de Dios? Sí los hay. Lo único que te estoy diciendo, hermano, que hay muchos más falsos que verdaderos. Porque en el momento que yo te diga: hermano, sigue a este, yo soy responsable de desviarte a esas doctrinas. Y si esas doctrinas están torcidas, ¿a quién crees que Dios le va a pedir cuentas? A mí por tu alma. Y entonces, hermano, hasta ahorita la gran mayoría de los que se dicen ser apóstoles y profetas son mentirosos, son adivinos. Se les manifiesta el diablo en vez del Señor Jesucristo. Hablan de Cristo, le dicen al Señor: Señor, hacen milagros, hacen maravillas y hacen prodigios usando el nombre de Cristo, usando el nombre del Señor Jesucristo. Le llaman a Dios Padre, le llaman a Jesús Señor y le llaman al Espíritu Santo el Consolador. Hermano, ten cuidado con esa doctrina demoníaca que tú tienes que estar, hermano, llamando en todo al Espíritu Santo. Si lees las Escrituras, ni Jesús ni los apóstoles verdaderos te enseñaron esa doctrina. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, Espíritu Santo esto, Espíritu Santo lo otro, Espíritu Santo esto, Espíritu Santo esto otro. Velo, doctrinalmente no existe tal calamidad en las Escrituras. Tengo comunión con el Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Buenos días Espíritu Santo. ¿Cómo está Espíritu Santo? Ve la doctrina de Jesús y ve la doctrina de los que verdaderamente conocieron a Jesús. Si los apóstoles enseñaron eso, va a mostrar lo mismo. Pero si no, ten cuidado, iglesia, por favor. ¿Desde cuándo se inventó esa doctrina que no está en la Biblia? De andar saludando al Espíritu Santo para todo y andarlo invocando para todo. Hermano, el Señor nos puso un orden. Cuando oren, oren de esta manera: Padre que estás en los cielos. Oren al Padre que está en los cielos en el nombre de Jesucristo para que su Espíritu se manifieste. Y algunos ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. Es una fuerza. El otro día dijo un predicador bien conocido mundialmente. Lo vi. Era un ser resplandeciente, azuloso. Ah, caray. Pero primero, hermano, 2 de Corintios
No tengo tiempo de hablarte por qué Dios es uno, porque se trata de doctrina de la Trinidad y no es el punto aquí la Trinidad. Sin embargo, te daré solamente un solo versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. El bueno es el 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, ¿quién es? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Alguien me dijo, hermano, pues yo conozco a unos pastores, no está aquí, son de los que practico en el trabajo. Pero yo conozco, hermano, que no sacan al Espíritu Santo en todo lo que hacen, en las iglesias, y se levanta y se manifiestan cosas ahí. Y le dije, me dijo, ¿están mal por eso, pastor? Le dije, doctrinalmente están mal, pero Dios conoce el corazón. Digo, doctrinalmente está mal porque ninguno de los apóstoles nos enseñó eso. Pero como Dios conoce el corazón y como tendemos a imitar, hermano, a los que son famosos, sin considerar la Escritura, entonces corremos en las doctrinas de los famosos y no en la doctrina del Espíritu Santo que está escrita en la Biblia. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No tengo tiempo de hablar de doctrina, solamente eso te digo, en el nombre de Jesús. Pero continuando con lo mismo, hermano, volviendo a cómo Dios, el Dios verdadero, se manifiesta. Esta es la parte final, concluyente del mensaje. La Escritura declara lo siguiente. En 1 de Juan 5, 20, 21, te lo dejé escrito en tu hoja, en lo último de la hoja. Pero aunque hay algunos que se llamen dioses y señores en el cielo y en la tierra, nosotros estamos en el Dios verdadero, como la Escritura dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es lo que dice la Biblia. Ok, si es lo que dice la Biblia, tú lo tienes que comprobar en tu vida individual y personal. Dicho de otra manera, lo que dice la Biblia tiene que ser sometido a prueba para que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, te transfiera su conocimiento y entonces, hermano, puedas recibir con claridad si estás en el verdadero Dios. Hay muchas señales que podemos identificar si estamos en el verdadero Dios. No porque hablamos de Cristo, no porque hablamos del Espíritu Santo y no porque le decimos a Dios Padre. Tiene que ver, hermano, con la relación que inicia el mismo Dios verdadero dentro de ti. ¿Y cómo lo vas a saber? Es de la siguiente manera. Hermano, en el Salmo 115, versículo del 3 al 7, específicamente el 7, dice su palabra que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Es decir, reflejamos al Dios que adoramos. Así es de que si reflejamos al Dios que adoramos y servimos y obedecemos, nos tenemos que parecer más y más en conducta, en comportamiento al Dios que estamos adorando. ¿Sí le di la cita correcta? Si alguno la fijó. Salmo 115. Y sí, es el verso 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Aquí está hablando de los ídolos, que son dioses y señores, ya lo leímos. Pero dice que somos semejantes a ellos, los que practicamos la idolatría. Somos semejantes a ellos y cualquiera que confíe en ellos. ¿Qué es esa palabra? Semejanza. Reflejan su imagen en nosotros. Si tenemos de nuestro lado al Dios verdadero, el único Dios verdadero, hermano, se expresa a través de toda la Biblia. Este Dios verdadero se dice de sí mismo que Él es santo, que Él es justo, que Él es verdadero, que Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra, y que en su nombre todo demonio se sujeta.
que en su nombre todo Dios y todo Señor en los cielos y en la tierra se sujeta por el poder de Jesucristo. Si Él de verdad, Él es el Dios verdadero y es el Señor verdadero, entonces tiene que demostrarlo aquí en la tierra, teniendo dominio sobre los que se dicen dioses y señores. ¿No es cierto? Si los que se dicen dioses y señores son demonios, y si Dios del que hablamos es el verdadero Dios, Él lo puede comprobar solo de la siguiente manera: demostrando aquí en la tierra que tiene absoluto poder sobre todo Dios en el cielo, sobre todo Dios en la tierra. Dicho de otra manera, como los dioses y señores de la tierra, que no son el Dios verdadero, son demonios, la palabra del Señor dice en Marcos 16, 15 y 16: en mi nombre echarán fuera demonios. Así es de que, hermanos, si tenemos al Dios verdadero, tenemos autoridad total sobre Satanás y sobre todo su reino. Total dominio y autoridad sobre cualquier ángel resplandeciente que nos aparezca, o cualquier ángel de oscuridad que nos aparezca. Vamos a comprobar si la Biblia es verdad. Vamos a comprobar si se manifiesta el Dios. Alguien me preguntó, llegó a mi casa un par de mormones y me dijo: es que nosotros tenemos la revelación verdadera. Le digo, el problema con ustedes es que violaron la Biblia cuando aparentemente el ángel Moroni se le presentó a entregarle la revelación del mormón. Primera de Juan 4:1 dice: prueben los espíritus si son de Dios. Prueben cada ángel, cada espíritu que viene a ustedes y les trae un mandamiento, les trae un evangelio, les trae un mensaje. Y le dije: y tu líder probó el espíritu, y tu líder probó al ángel Moroni, y tu líder probó al ángel Moroni. Le digo, como no, cuando no tomas la Biblia como tu guía, cualquier espíritu se aparece y te dice que es Jesús y tú lo crees. Así, hermano, de serio es esto, que el ángel Moroni le revela al profeta Smith. Y qué casualidad que lo que le revela a este ángel Moroni al profeta Smith le revela el libro del Mormón. El libro de Mormón en el mormonismo supera la Biblia. O sea, es más importante que la Biblia. ¿Crees que fue el Espíritu Santo? ¿Crees que fue un ángel enviado de Dios? Claro que no. Porque todo Dios y Señor en los cielos y en la tierra, hermano, lo puedes identificar por el mensaje que trae. Si el mensaje contradice a lo que Dios dice, viene del diablo, aunque esté resplandeciente, aunque esté lleno de gloria y de majestad. No es la gloria ni la majestad. Por eso dice Pablo: si aún un ángel viene del cielo, pero les trae un evangelio diferente al que ya les hemos predicado, está maldito. No viene de Dios, no viene del Padre. Tengan cuidado de eso. Porque ahorita, hermano, por causa de tanta mundanalidad en la iglesia, tanto pecado en la iglesia, falta de compromiso con la palabra de Dios, hermano, hay infiltraciones demoníacas más que nunca en las iglesias cristianas, y a través de los maestros, hermano, y a través de los pastores que somos nosotros, y aún a través del grupo de las alabanzas, hermano, se están trayendo cosas impuras, ofrendas que Dios aborrece, hermano, porque no hay santidad en los ministros. Que conste que no estoy enojado contigo, hermano. Porque no estoy enojado contigo, hermano. Simplemente, hermano, tengo celo por aquello. Ora por mí, hermano. Ora por mí. Por si crees que yo estoy engañado, ten misericordia de mi alma, hermano. No seas así. Pero si el Espíritu te da testimonio a tu espíritu, hermano, que son doctrinas de Dios, ruega todavía más por mí. Porque me puedo torcer en cualquier día. Porque puedo ser desviado en cualquier momento. En el momento que yo deje de ver las escrituras por el Espíritu de Dios, ahí se acabó las bases de la verdad en mí. ¿Qué es más fácil, hermano? Ser aceptado por el mensaje que yo te doy. ¿Sabes cuántos somos aceptados nosotros los que predicamos este evangelio? Nos critican, nos persiguen, nos maldicen, nos levantan falsos testimonios. Y en cuanto ven una pequeña falla en nosotros o en nuestros hijos, hombre, toda la ciudad lo conoce prácticamente. ¿Por qué? Porque buscarán de una manera u otra difamarnos.
Buscarán de una manera u otra, aún el mismo diablo te levantará contra mí, hermano. Te pondrá sentimientos en ti negativos contra mí. El mismo diablo te pondrá, hermano, que no trabajes a la par mía, sino que estés en contra de mí, estando tú aquí en esta iglesia, y puede ser que seas uno de los que sirven. La obra de Dios, hermano, con estos versos termino. La obra de Dios se puede identificar por la unidad y no por la división. El Señor nos habló, cierra tus ojos, el Señor nos habló y nos dijo, hermano, que la división entra en una iglesia, en una casa, en una ciudad, en un reino, porque los hombres lo permiten. Cuando Él estaba, hermano, echando nuestro Señor Jesucristo un demonio que tenía ciego y mudo a una persona, sacó el demonio y esta persona recuperó su sanidad. Pero toda la gente estaba asombrada y decían, ¿será este aquel hijo de David? Estoy leyendo Mateo 12, 24, 22 al 25. Entonces los fariseos al oírlo decían, Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí el diablo, que sabe este principio del reino, usa, hermano, muchos pensamientos entre nosotros, dudas, sospechas entre nosotros, resentimientos, quejas entre nosotros mismos. Sabe que como no es la Escritura nuestro apoyo, sino nuestros sentimientos, olvidamos la Escritura y comenzamos a acariciar mayor la queja, la murmuración, la crítica, el oponernos a lo que se está haciendo aquí en la iglesia. El diablo lo sabe, así es de que divide la iglesia, divide a los hermanos, y entonces dice que la iglesia no permanecerá, que la ciudad no permanecerá, que la casa no permanecerá. Mientras el diablo logre poner división entre los hijos y las hijas de Dios, tiene ganado el terreno el diablo. Porque todo lo que trae división entre nosotros, hermano, no deben de ser las doctrinas. ¿Sabes lo que se inventó el diablo también en las iglesias cristianas? Las denominaciones. No, yo soy bautista. No, yo sabatista. No, yo pentecostal. Hermano, solamente hay una Biblia. Y la Biblia, hermano, habla de las doctrinas que se deben de tomar en cuenta. Si tomamos todos en cuenta la Biblia y nada más, dejaremos de decir, yo soy sabatista, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Hermano, porque eso fue un disparate de la carne que el diablo influenció en los ministros para separarnos en las doctrinas. Pero la Biblia es clara y nos dice, cuando el Dios verdadero está ahí, no solamente hay santidad, verdad, justicia, sino también, hermano, se honra la verdad de su palabra. Su palabra es verdad y solo en ella podemos ser santificados, solo en ella podemos ser liberados. Que el Señor, hermano, nos abra el entendimiento y nos demos cuenta, hermano, que el mandamiento sigue siendo el mismo. ¿A cuál me refiero? Al que dijo nuestro Señor: si me amas, guarda mis mandamientos, porque el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esas son palabras de nuestro Señor. Hermano, hay un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas distintas por causa de su plan eterno, pero es un solo Dios. Así que, hermano, nosotros debemos devolvernos a los caminos antiguos, a las brechas antiguas. ¿Cuáles son? Los que honran la palabra de Dios, los que siguen la palabra de Dios. Porque no es cualquier palabra, la palabra misma es Cristo. Y si seguimos la palabra, estamos siguiendo a Cristo. Si dejamos de seguir la palabra, estamos siguiendo a otros falsos dioses, aunque se llamen señores y aunque se llamen dioses. Padre, en el nombre de Jesús, que tu iglesia siga creciendo en gracia, en sabiduría, en revelación, en comprensión y en entendimiento. Danos, Padre, tu temor para apartarnos del mal, para aborrecer el mal y acercarnos a ti. Padre, solo tú puedes revelar todas estas cosas en nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos gracias porque podemos otra vez ser confrontados a la realidad de los engaños de nuestro enemigo, pero la fidelidad que tú demuestras a los que confían en tu palabra.
Gracias, Padre, por tu fidelidad y por tu amor mostrado. Que en el nombre de Jesús, la iglesia que está aquí, que nos escucha, reciban de parte de ti, y no del hombre, sino de parte de ti, la revelación directa y perfecta de tu palabra. En el nombre de Jesús, vuélvenos seguidores de ti, que eres el Dios verdadero. Si seguimos tu palabra, andamos siguiendo al Dios verdadero. Gracias, Padre. Quiero dar la oportunidad a tu iglesia, los que sientan dar una ofrenda voluntaria, un diezmo voluntario, mientras yo bendigo a tu pueblo. Padre, en tu palabra ya está escrito que estamos bendecidos con toda bendición celestial de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por esa palabra, Padre, que se suelte bendición sobre cada una de las familias que están aquí. Que tu obra poderosa, Padre, siga trabajando y obrando en sus vidas, Padre, en sus corazones, en sus hijos y en sus generaciones. Que no haya ningún poder engañoso, Padre, que venga a desviarnos, Padre, de tu palabra, a desviarnos, Padre, de tu propósito. Vuélvenos a ti y nos volveremos, Padre. Manténnos, Padre, en humildad para poder recibir continuamente la revelación de tu palabra. Ofrezco delante de ti, ante ti, estas ofrendas monetarias, Padre. En cuanto tú las tocas, Padre, tu poder de multiplicación financiera se libera, Padre, sobre las familias que han podido dar, Señor, alguna ofrenda o algún diezmo voluntario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento, Señor, todas las riquezas de la tierra